El predicador está demasiado calientito acá. Claro que no se anestesia un poquito. Bueno, hermanos, me alegro de que estén la mayoría aquí. Eso es bonito, una iglesia llenita. Y déjenme darles una anécdota que me pasó hace varios años atrás. Y la anécdota es la siguiente. Yo iba pasando por afuera de un lugar, de una iglesia en realidad, de una iglesia grande, no quiero decir dónde fue, pero bueno, sí fue la UNACH, la iglesia de la UNACH, grande, la Universidad Adventista de Chile. Pero yo iba a otra cosa, era como que iba pasando por afuera a comprar, una cosa así. Y de repente un amigo pastor me llama, pero me llama así como si hubiera pasado algo. Ven, me dice, pero ven. Dice, no, pero es que yo voy a comprarlo, ven, te necesito. Y yo miré, como no había nadie más, no me quedó otra que ir para allá. Pues. Y cuando llego a la puerta, me abraza, me agarra y me dice, camina, me dice, hacia adentro de la iglesia. Y mientras voy caminando me dice, ¿me puedes hacer un favor? Pero es cortito, me dijo, es así. Ya, pero ¿qué cosa? Ahí adelante están los aventureros. ¿Usted sabe qué son los aventureros, no es cierto? ¿Saben o no? Sí saben. Los más chiquititos de los conquis. ¿Ah? Y están ahí sentados, son hartos, son como 80, habían hartos allí. Y por alguna razón el que iba a poner el tema no llegó. Y lo hemos esperado, cantamos, no llegó. Y necesitamos que tú nos hagas una meditación de unos 3 minutos. 3, 5 máximo. Y le dije, oye, pero ¿y qué quieres que le diga? Pero ven, pero ¿me puedes ayudar o no? Y yo al ver a los niños ahí, dije, ya pues será, si son 5 minutos, algo rápido, así una lectura. Ya me dijo, está bien. Oye, y yo me voy a dar vuelta para pasar ahí. Y me dice, oye, ¿cuál es el tema? Son las 2300 tardes y mañana. Chao. Y se fue. Y me dejó solo ahí. 5 minutos tenía que explicar Daniel 8:14. ¿Qué se le hubiera ocurrido a usted? A niños aventureros, no a grandes, como ustedes. Aventureros. Y yo quedé en blanco, así. Hola niños, les dije. Hola tío. Pero no tenía idea qué hacer, ¿no? Y de repente empiezo como cuando ya no sale de acá, entonces saldrá de algún lado, y empecé a mirar, y de repente veo ahí como arriba de la mesa un mapamundi. ¿Han visto los mapamundi? Uno le da vuelta y está el mapa, ¿no es cierto? El planeta. Y les dije así, pensé rápido, Dios me ayudó, le dije, ¿saben? Y agarré el mapamundi y lo puse, ayúdenme. Lo puse en la mesa. ¿Qué es esto? Y todos los niños encantados. ¡Oh, mapamundi! Un globo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y para qué sirve, niños? Y todos participaban, era una cosa así linda, porque les gusta eso. ¿Y qué pasa si yo hago así y con el dedo hago así? ¡Ah! ¿No es cierto? Y, a ver, ¿puedes venir tú? Y yo me puse así, y vinieron, llegó a, no sé, pues a la China, ya a la China. Entonces mi pregunta final fue esto, fueron 2 preguntas, o una. Mi pregunta fue, ¿para qué finalmente sirve el mapamundi? ¿Para qué? Y todos habían entendido, es para ubicarse en el mundo. Entonces yo les dije, eso dice Daniel 8:14. ¿Me entendieron o no? Y los niños entendieron clarito. No necesitaba darle todos los detalles, ¿no es cierto? Yo les hablé de que nuestro Señor Jesús estaba en el cielo, en el lugar santísimo, haciendo una obra. Pero para que no nos perdiéramos en la historia y en este mundo, se nos había dado una profecía que era como el mapamundi. Y claro, salí olímpicamente de ahí, ¿no? Pero yo no quiero mostrarle el mapamundi a ustedes. Vamos a hacer algo más profundo, ¿sí? Pero es la misma idea, porque las 2300 tardes y mañanas que tanto se hablan de eso, muchas veces no son comprendidos por los jóvenes. Yo no quiero ponerlo en vergüenza, ni hacerles test, ni nada de eso, pero solo una pregunta abierta, retórica, sería, tú como joven o señorita, entre 10 años a 35, un margen grande, a la gente que tiene esa edad acá ahora, ¿usted sería capaz de decirme en qué consiste específicamente las 2300 tardes y mañanas? Así en la Biblia, así nomás.
¿Sería capaz, cree usted que es capaz, de decirme, explicarme por qué 2.300, qué pasa en esas 2.300, etcétera? Muchos dirían, no, es difícil. Pero lo que vamos a intentar hacer ahora es mostrar que, si bien tiene una complejidad, lo que yo quiero finalmente mostrar con este último tema es que algo parecido a lo que dije en la mañana, que esto tiene que encarnarse de carne y hueso en la vida de los cristianos, que esto no es un asunto aislado, lejano, como que el santuario está bien lejos y no nos pasa nada acá. Y nosotros vamos a tratar de hacerlo, y lo vamos a hacer incluso leyendo el texto, directamente, ¿sí? A ver, déjenme ver qué puse acá. Bueno, la hermana Juárez dice en esta famosa texto lo siguiente, miren qué interesante, sobre todo para los jóvenes, dice, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Es importante la doctrina del santuario? Es el fundamento. Nos sacan el santuario y desaparecemos los adventistas del séptimo día. Es el fundamento. Y si es el fundamento, requiere más estudio de lo normal que cualquier otra doctrina. Mucho más. Así que vamos a ver qué nos topamos aquí. Daniel 8:14 como fundamento. Vamos a ver por lo menos tres cosas, ¿ya? Vamos a ver tres cosas. Número uno, bueno, estoy mencionando qué significa este texto. Primero, el pasaje de Daniel 8:14 dice acá, es la profecía principal que abre las verdades para el tiempo del fin. Si uno analiza bien cuándo pasó esto, como se miró resumidamente en la mañana, se abrió el lugar santísimo y de allá salió la verdad presente. Los pilares de nuestra fe. Se abrió algo que estaba cerrado antes, incluidas las profecías de Apocalipsis, ¿no? O sea, es muy importante este texto. Además, dice acá, la profecía apunta a la obra de Cristo en el santuario celestial, con particular énfasis en su purificación. ¿Ok? Ese es el énfasis. 3. En los últimos años, diversos ataques ha recibido la interpretación adventista sobre Daniel 8:14. Yo esto lo hago solamente para que ustedes vean que la iglesia investiga y siempre sacan materiales. Miren, acá hay 3 libros muy eruditos, todos en inglés, no hay ni uno en español. Este, que es del Dr. Roy Gain, Culto y Carácter. Este es el último, más reciente. Este libro es un monstruo que tiene casi 1000 páginas. Es increíble, pero está en inglés solamente. Y este es otro que traducido dice ahí, Sombras terrenales, realidades celestiales, y habla solo sobre el santuario. Estos libros son del 2005, este es del 2022 y este es del 2018-19. Y hay un montón de otros libros más, incluso desconocidos para el adventismo en español. Pero yo estoy mostrando esto para que ustedes vean que la iglesia está preocupada de este tema, porque es el fundamento de nuestra fe, pero a pesar de eso, a veces todo queda en un plano muy teológico, en un plano de liderazgo o de teólogos, pero a veces no se estudia más detenidamente el texto, y es lo que queremos ver a nosotros ahora. Así que, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a ver aquí? Miren, pongan atención a esto porque es bien interesante. Primero, queremos hacer una pregunta. Problema. Si Daniel 8:14 se refiere a la purificación del santuario, ¿dónde se encuentra su contaminación en el texto de Daniel 8? Esta pregunta, en mi experiencia ya como pastor y como teólogo, casi no la he encontrado a alguien que me dé la respuesta. Porque la respuesta sencilla y fácil es que según Levítico 16 son los pecados del pueblo. Y eso es correcto, yo lo acepto. Pero no lo dicen en Daniel 8. Vea dónde, repito la pregunta, dice, si Daniel 8:14 se refiere a una purificación, ¿no es cierto? Eso implica que antes se contaminó, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Entonces la pregunta es, ¿dónde en Daniel 8 está esa contaminación? Y eso a algunos ha llevado a lo segundo. Miren, dice acá, ¿la contaminación del santuario se debe a la obra del cuerno pequeño o a algo más? Muchos hermanos creen que el cuerno pequeño contamina el santuario. ¿Ha escuchado eso por ahí? Y uno dice, bueno, sí, como que el texto quiere decir eso. Eso es incorrecto. Eso no es correcto. Pero repito, no basta con decir que no es correcto. Hay que meterse al texto. Y yo quiero llegar a los jóvenes, sobre todo, en esta
ya tarde noche, que leamos el texto para que tú por lo menos después que se termine este tema, tú digas, yo ya he leído ese texto en detalle. Y eso es lo que yo más quiero, traerles el fundamento de nuestra fe a lo que estamos viendo acá. Y tercero, dice acá, ¿existe algún otro pasaje dentro del libro de Daniel que nos ayude a comprender mejor la purificación en Daniel 8:14? ¿Qué creen ustedes? Porque uno siempre se basa en Daniel 8:14 nomás. Pero ¿será que hay otro pasaje, además de Daniel 7, que nos dilucide y digamos, esto se refiere a tal cosa? Esto es lo que se está purificando. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tratar de responder a esto. ¿Está bien? La propuesta es esta. Miren la propuesta. Dice acá, examen cuidadoso de la expresión hebrea prevaricación asoladora. Esa expresión es clave, ¿sí? Y generalmente no se ahonda en esto justamente porque no se lee el texto. Si nosotros acá no vamos a ser hebreo, ni griego, ni nada de eso. Lo que queremos examinar es leer detenidamente el texto y ver a qué nos lleva, ¿ya? Número 2, vamos a sugerir que Daniel 9 es la clave interpretativa de Daniel 8:14. Y esto generalmente no se enseña. Si entendemos bien Daniel 9, vamos a entender de qué tipo de purificación habla Daniel 8:14. Esa es la propuesta, ¿ya? Y ahí vamos a verle, echarle una mirada a Daniel 9. Y tercero, proponemos que este concepto de justicia eterna en Daniel 9:24 está íntimamente relacionado con Daniel 8:14. Y eso sí que es interesante, ¿no? De cómo el Mesías traería justicia eterna. Está vinculado a Daniel 8:14. Vamos a ver, de hecho en la lengua original se usan los mismos términos. Entonces, solo a manera de resumen, ustedes se recuerdan que si vemos un cuadro esquemático de Daniel 8, acá está Daniel 8, ahí están los animales, ¿se acuerdan? Y ahí está su representación en paralelo con Daniel 7. Es decir, acá están los reinos, ¿no es cierto?, que representan a aquellos que iban a, por decirlo así, involucrarse con el pueblo de Dios, mantenerlo esclavo, en el caso de Babilonia, y después, con la llegada de los persas, que están aquí en el oso y este animal, y acá hay unos textos y unas fechas, pero solo para que nosotros entendamos de que hay todo un contexto político con estos imperios hasta que llegamos acá. Están las actividades del cuerno pequeño que están en Daniel 7 y 8, pero también se habla de la purificación del santuario. Y entonces es muy común, digamos, confundir la obra del cuerno pequeño, que la vamos a ver ahora, con la contaminación del santuario. Es muy común hacer eso, sí. Buenas tardes, Juan. Sí. Usted sabe que la iglesia sacó varias escuelas sabáticas sobre Daniel. Usted leyó el comentario de la ayuda del doctor y pastor suizo, Gerard Pan. Sí. Ahí está explicado bastante. Sí, él es uno de los que explica esto. Hay otros estudiosos, Martin Prosbel, también austriaco, Roy Gain de la Universidad de Andrews, que se ha dedicado mucho a eso. En español tenemos al pastor Alberto Treyer, con el cual no tenemos que estar en acuerdo con todo, y hay otros estudiosos más. Pero lo que, aún con esa sugerencia que usted hace muy buena, lo que yo quiero es ver el texto. Y eso es lo que a mí me interesa y que vamos a examinar, porque uno puede decir un montón de cosas yo mismo, pero ¿qué dice el texto? Eso es lo que me interesa. Miren, veamos el texto. Me pueden ayudar los jóvenes, hay que leerlo lento, sí, porque es un texto que no es fácil, pero ahí está. Texto dice aquí Daniel 8, 9 al 14, ahí está. ¿Quién me lee los dos primeros versículos, el 9 y el 10? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien? ¿Sí? Léelo el 9 y el 10. ¿Lo puedes leer de acuerdo a esa versión? Porque voy a trabajar con algunas versiones también. Ya. Sí, mejor. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Muchas gracias, Francisca. No vamos a entrar en todos los detalles de esta expresión y de uno de ellos. Ya han estudiado esto, los que les gusta leer la profecía. Siempre tienes dos alternativas, de uno de los cuernos o de uno de los cuatro vientos, ¿no es cierto? Pero dejando eso de lado por ahora,
Dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Primera vez que aparece en Daniel 8, en Daniel 7 ya había aparecido el cuerno pequeño. Pero acá dice que aparece un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y como hay una zona geográfica que no aparece, entonces los adventistas hemos llegado a la interpretación que tiene que venir de allá. ¿Entendieron, jóvenes? Mire, cáptenme lo mismo. ¿Cuántos lugares geográficos se mencionan? Sur, oriente y tierra gloriosa. 3. ¿Cuántos son los puntos cardinales? 4. O sea que hay uno que no se menciona. ¿Tendría lógica suponer desde el texto que viene de allá porque no se menciona? Claro. Y cuando uno hace eso, el lugar que nos da es Roma. Pero estoy solo saltándome porque quiero ir al punto principal. Y entonces dice así, y se engrandeció. Pregunta, ¿quién se engrandeció? ¿Cómo saben que es el cuerno pequeño? Porque el contexto dice que el único sujeto es este. Y es tercera persona singular. Y se engrandeció. Él, o sea, el cuerno pequeño. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es este ejército del cielo? Si usted ve el lenguaje, ¿qué le sugeriría quién son? Los ángeles. Pero dice que este cuerno pequeño, que sabemos que es una entidad histórico-religiosa, los pisoteó. ¿Puede el cuerno pequeño haber pisoteado a los ángeles? Entonces, ¿quiénes son? Es el pueblo de Dios. Lo vamos a ver en el texto que se repite. Le doy una conexión. Por eso Apocalipsis menciona a los 144.000 como un ejército. ¿Lo han notado? Es un ejército que va a la batalla, una batalla espiritual. Daniel 7, Daniel 14, o sea, Apocalipsis 7 y 14. Miren, pero después dice, está hablando de las cosas que está haciendo el cuerno pequeño, ¿no es así? Y miren lo que dice ahora. Dice, aún se engrandeció. ¿Quién se engrandeció? Se dan cuenta que sin mencionarlo, como esto se le llama sujeto tácito en español, ¿no es cierto? Sin mencionarlo, está haciendo referencia al mismo sujeto, ¿sí o no? ¿Sí? Y aún se engrandeció, se había engrandecido antes, ¿contra quién? ¿Quién es ese príncipe de los ejércitos? Y acá hay toda una discusión, pero si el ejército, ¿quién dijimos que podía ser? El pueblo de Dios. Pregunto, ¿quién es este? Jesús. Porque hay una tendencia que dice que no, que es un general romano. Pero sigamos con la lectura, dice acá. Y por él, ¿quién es ese él ahora? Este. El príncipe de la fiesta. No, el cuerno pequeño. Interesante. Yo estoy haciendo esto intencional para que usted siga la lectura. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, ¿quién? ¿Por él quién? Es por este, por el cuerno pequeño, porque él es el que está haciendo las acciones. ¿Ok? Dice que por él fue quitado el continuo, que sabemos que es la continua intercesión de Cristo, ¿sí? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Interesante. Está echando en tierra el sistema, ¿sí? No el santuario en sí. Y ahora miren, acá estos son los textos más difíciles de Daniel 8, del 9 al 14. Dice acá, está en rojo, y a causa de la prevaricación le fue entregado, subrayado. Si hemos llegado hasta el versículo 11 diciendo que el sujeto principal, ¿quién es? Cuerno pequeño. Y termina diciendo que él echó por tierra, hizo esto, ¿no es cierto? Ahora la pregunta lógica es que es, y a causa de la prevaricación le fue entregado. ¿A quién le fue entregado? Ahí está el artículo relativo. Al cuerno pequeño. Sigue hablando del cuerno pequeño. Que es una forma de escribir distinta a la nuestra, más semítico occidental, ¿no? Pero está siguiendo la idea. Y miren, pero esto que está en rojo, eso ya se pone más complicado. Dice, y a causa de la prevaricación. Hasta aquí no sabemos quién ha hecho esa prevaricación. Suponemos por el texto que repite y repite que puede haber sido el cuerno pequeño, suponemos, pero sigamos con la lógica. Y a causa de la prevaricación, que se puede traducir como rebelión grave, le fue entregado al cuerno pequeño el ejército
¿Quién? ¿El ejército quién le entregaron? Al pueblo, junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y acá viene algo interesante. El ejército, dice, es junto con el continuo. Piensen un poco en la frase. ¿Por qué creen que dice que el ejército va junto con el continuo? Porque el ejército es que defiende el continuo. ¿Ya? Si esto desaparece, el continuo ya no tiene. Es correcto, lo defiende, pero el continuo ¿puede hacer algo por el ejército? ¿El continuo? Entendiendo qué es el continuo, qué es la intercesión de Cristo, pues ¿hace algo, tiene que ver algo con el pueblo de Dios? Por supuesto. Por eso que van juntos. Y van a notar que en el texto, generalmente no se nota esto, van a volver a aparecer y aparecen de nuevo juntos. Y ahí ya uno empieza a entender el texto. Entonces dice acá, entonces, estamos que llegamos al 14, entonces oía un santo que hablaba, dice Daniel, probablemente un ángel, y otro de los santos, o sea que hay más de uno, preguntó a aquel que hablaba, a este primero. La pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Ya sabemos que se repitió acá, que va junto con el ejército, y la prevaricación asoladora, la misma expresión que está acá, pero le añade un adjetivo, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Pregunta de oro hasta este momento. ¿Quién hace todo esto? El cuerno pequeño. ¿Solo el cuerno pequeño? ¿Qué pasa con esta frase en rojo ahí? Miren, volvamos atrás. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, el cuerno, y por él fue quitado el continuo, el cuerno, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso lo hace el cuerno pequeño. Y dice, y a causa, se puede traducir esto como debido a, o por causa de esta prevaricación, que no sabemos quién la hace, le fue entregado el ejército y el continuo. Tienes dos posibilidades solamente para entender este término. Esta prevaricación, que vamos a ver qué significa, ¿la hace el cuerno mismo o la hace alguien más? Yo les hago la pregunta, de toda la lectura detallada que fuimos haciendo, ¿tiene sentido que esta prevaricación la haga el cuerno mismo? Si dice que, y a causa de la prevaricación, le fue entregado. Es como si dijera, y el cuerno haciendo la prevaricación, porque hizo eso, ahora se le fue entregado. ¿Tiene sentido esa frase? No. Tiene que ser otro sujeto el que hace esto. Y vamos a ver que en las traducciones modernas es bastante claro. Y eso va a ayudarnos a entender el tema principal, de qué se contamina el santuario y dónde está eso. ¿Sí? Entonces acá viene la respuesta. Y él dijo, el ángel, hasta 2300 tardes y mañanas va a durar todo esto, ¿no? Y luego o después el santuario será purificado. Que la palabra, ustedes saben, purificado en hebreo, la raíz de la palabra es, ¿no es cierto?, para hacer justo algo, justicia, ¿no? Pero como verbo, hacer justo algo, que se usa mucho en la Biblia. En estricto rigor nos dice la palabra para purificar. Hay otras palabras en la lengua antigua hebrea para purificar. Pero es interesante que todas las traducciones antiguas, todas, traducen como purificado, casi todas, el 90%. Y ahora vamos a entender por qué. Pero volvamos a lo mismo. Última repaso, digamos. Toda esta obra, en su casi totalidad, la hace el cuerno pequeño. Pero de repente aparece esta expresión. Y dice que debido a esta prevaricación se causa algo, se provoca algo. ¿Qué se provoca? Que le sea entregado el ejército. Y ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a ver si me siguen la pista. Entonces, ¿qué significa esta palabra prevaricación asoladora? Veámoslo primero a la luz de las traducciones de otras Biblias, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia de las Américas se traduce así, dice, y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo, ellos lo ponen como sacrificio, a causa de la transgresión. ¿Sí? Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. ¿Se entiende el sentido?
Acá ya le están queriendo dar un sentido, que es por culpa de esta prevaricación, que es como que se le abre la puerta al cuerno. Pero todavía no sabemos quién hace esta prevaricación. Dice acá en la Nueva Biblia Latinoamericana, y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Otra vez la misma idea. Pero miren lo que dice la Reina Valera, que es la que usamos más nosotros. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación. De nuevo. Pero miren más. Nueva versión internacional que deja harto que desear en muchos sentidos, pero a veces sí se ponen sus goles, son buenas, ¿no? Dice en esta versión mucho más moderna, por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Súper moderno, ¿no? Pero ¿qué está diciendo la primera frase? ¿Por la rebeldía de quién? Y eso ya es distinto ya. Porque ahí está interpretando, eso ya una traducción muy interpretativa, está interpretando quién hace la prevaricación. ¿Y quién la hace según esta versión? El pueblo. Yo hago la pregunta y la vamos a responder. ¿Será que ahí estamos encontrando la respuesta de quién contamina el santuario? De alguna manera. Porque si esa es la respuesta, cambia nuestra concepción de lo que estamos viendo en Daniel 8:14. Y acá hay otras versiones, ¿no? Dice la actualizada, la Reina Valera, por medio de la rebelión le fue entregado al ejército junto con el sacrificio continuo. ¿Te dan cuenta que no puede ser el mismo cuerno? ¿Cómo él va a provocar algo para él mismo abrir y posesionarse de las cosas? Tiene que ser otro agente. Y en inglés, acá dice, y el ejército fue dado a él, voy a ser bien literal, contra el sacrificio diario por causa o razón de la transgresión. O sea que, incluso es más explícito, esta prevaricación se puede traducir como transgresión. Y si es transgresión y tiene que ver con el continuo y tiene que ver con el santuario, esas ideas, ¿dónde solamente aparecen en la Biblia? Que tengan que ver con la purificación o contaminación del santuario. Levítico 16. Miren. Entonces, ¿cuál es el significado? Disculpen que use este lenguaje técnico, pero es para que vean que se ha hecho análisis de esto y lo vamos a hacer después más práctico. El significado y orden de las palabras es parte de esta ciencia, de la semántica y la sintaxis, que dice así. Prevaricación, el verbo peshach, que está allí, o peshá, significa básicamente rebelarse o hablar sobre una rebelión de un conjunto de naciones. Ahí están los textos. También significa transgredir o transgresión contra Dios. Y ahí se está citando el mejor diccionario léxico que existe sobre la lengua hebrea. O sea, la palabra que es una palabra antigua y que se usa en los términos de los derechos, de la legalidad, se usa que hizo prevaricación. ¿La han escuchado la noticia? Este fue preso por prevaricación, dice, ¿no es cierto? Pero es una palabra antigua. ¿Pero cómo se puede traducir también? Rebelión o transgresión. Y ahí se empieza a cobrar sentido. Porque ahora dice, ¿no es cierto?, el uso del término prevaricación o transgresión se encuentra conectado con el sustantivo hebreo desolación. ¿Se acuerda? Transgresión que provoca o causa desolación, o prevaricación asoladora. ¿Se acuerdan? Entonces, dice acá, como se verá a continuación, una más apropiada traducción de esta expresión podría ser la transgresión o rebelión causando desolación. ¿Sí? Entonces, veamos un poquito acá. En otras palabras, la prevaricación es la causante de que el cuerno pequeño ataque al príncipe, su santuario y la verdad, por causa de la rebelión, transgresión del ejército, es decir, del pueblo de Dios. Ahí estoy interpretando. Pero no es nada que esté fuera del texto. Y vamos a confirmar lo que los profetas antiguos, los profetas contemporáneos, digo, de Daniel, usaron también esta palabrita. Lo usaron mucho y nos clarifica. Entonces dice acá, todo esto es reforzado por los dos usos de este verbo, que es dar, que tanto aquí como en todo el libro de Daniel se utiliza como una acción clave de la soberanía divina detrás de los eventos de la historia. ¿Han leído cuando dice que y le fue dado, dice? ¿Han escuchado esas expresiones de Daniel? Y Apocalipsis también lo usa. De repente dice, y le fue entregado el continuo, pero no dice quién se lo entregó. A Nabucodonosor al principio del libro, en Daniel 1:2, le dice, y se le fue entregado los vasos de esa.
Dice, pero ¿quién le entregó? Como no hay sujeto, no aparece, los estudiosos dicen, el único agente que puede tener esa capacidad para entregar es Dios. Dios permite o entrega, pero lo hace por causa de los pecados del pueblo. Vamos a clarificar eso enseguida, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la asociación de conceptos que hemos visto hasta ahora? Grafiquémoslo de la siguiente manera. Hay un ataque contra el príncipe del ejército, Cristo mismo. Hay un ataque, también dice, contra el santuario y contra la verdad. O sea, es algo serio. Pero después dice acá, hay una transgresión que causa desolación. Es como si al transgredir la sagrada ley de Dios, al transgredir los mandamientos, al que el pueblo esté en transgresión, abre la puerta para que el mal entre. Dios no puede proteger a su pueblo, Dios no puede conservarlo frente a sus enemigos, que es exactamente lo que le pasó a Daniel y sus amigos. ¿Por qué Daniel y sus amigos estaban en Babilonia? ¿Por qué llegó ahí el pueblo? ¿Por qué llegaron allí? Se rebelaron y se apartaron. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Trajo toda la maldad, todo lo que había dicho en el ¿Fue culpa del Señor? No. Acá está la misma idea, ¿me están siguiendo? Está la misma idea. Por eso que prevaricación en los profetas es interesante cómo se usa en otros profetas, no en Daniel, pero que fueron contemporáneos, como Jeremías, Ezequiel, por ejemplo. Miren cómo se usa. En Jeremías y en Ezequiel la palabra pechá, que es la misma de prevaricación, se emplea como sinónimo de palabras como pecado, mal o culpa. Tiene todas esas excepciones. Ambos profetas fueron contemporáneos de Daniel, ya lo sabemos, y en múltiples lugares este verbo habla de la rebelión o transgresión contra el pacto divino, la ley, por parte de los príncipes de Israel, del sacerdocio y el pueblo en general. Cuando uno ve Jeremías 2, se usa varias veces la misma palabrita, la misma que está en Daniel 8:13, 8:2 y 13. Y siempre que se usa es Dios advirtiéndole que por causa de sus pecados van a ser destruidos. Es la misma idea, pero ahora a nivel cósmico mayor en Daniel 8:13. Ahí están todos los textos. Si quieren leamos uno. Por el tiempo podemos leer solo Jeremías 2, 8 y 29. Ahí están todos los textos, ¿no? Si quieren leerlos después. Miren lo que dice Jeremías 2, 8 y 29. No sé si alguien lo tiene, mientras nuestro amigo ahí nos está dando ánimo para seguir. Jeremías 2, 8 y 29. En el mismo capítulo. Jeremías 2, 8 y 29, ¿qué dice? Si alguien lo tiene. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Cuando dice se rebelaron contra mí, es la misma palabra hebrea que se usa en Daniel 8, 12 y 13. La misma. ¿Y qué dice el 29? ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Sí, la misma, y se usa en varias ocasiones. Si ustedes ven allí, solo elegí algunos textos, que es prevaricación y que da como resultado la desolación. Es decir, según Jeremías 25, la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Ahora, miren, para ir avanzando. Entonces, ¿cuál es la implicancia teológica de todo esto que estamos diciendo? Lo vamos a ver como interpretación. Dice acá, por causa de los pecados del pueblo de Dios, es que se produce la desolación del cuerno pequeño o Roma. En otras palabras, el enemigo de Dios puede atacar el santuario y su sistema de salvación porque son las transgresiones, pecados del pueblo, transgresión de la ley divina, las que le habilitan o abren el camino para desolar. ¿Se entendió eso? Y por eso es que a veces, con justa razón, algunos hermanos católicos o evangélicos atacan y nos hacen esa pregunta. Ustedes dicen que eso se contamina en el santuario, pero en ninguna parte del texto dice que se contamina. Y esa es una crítica válida. Pero yo les estoy tratando de decir, junto con ustedes estudiando el texto, de que sí el texto es muy claro en decir qué es lo que sucede y cómo sucede esa contaminación. Por eso es necesario que se purifique. Número 2, esto ya no es tan denso como lo que acaba de pasar, discúlpenme. Dice acá, la pregunta es, el punto 2, la propuesta 2, ¿por qué Daniel realiza esta oración en Daniel 9?
¿Se acuerdan por qué o no? Porque él había leído que era 7 semanas de formación. Ajá, ya. Ya tiene edad para volver y O sea, las 70 semanas fue lo que le reveló Gabriel. todo. Él le revisó Ya. los días y entendió que ¿Qué más dice otra propuesta? A ver, ¿por qué Daniel 9 fue escrito y lo que hizo Daniel allí en Daniel 9? ¿Se acuerdan? La gran oración de Daniel. Es correcto lo que dice el hermano, pero hay algo más allí. Miren, vamos a mostrarlo con el texto. Dice Daniel 8:27 que el último versículo de Daniel 8, antes de entrar al 9, dice acá, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué visión? 8:14. Daniel 8:14. Nosotros generalmente ponemos el foco en que Daniel pide perdón, se arrepiente él y en nombre del pueblo. Eso es correcto. Pero perdemos de vista que la razón de por qué Daniel se puso a estudiar la Biblia, especialmente Jeremías 25, los 70 años en el exilio, era ¿por qué? Porque no entendía la visión. Y esa es la razón por qué el ángel, en vez de decirle el cómputo exacto de las 2300 tardes, le revela las 70 semanas, le da el punto de partida. ¿Se entiende? Mira, acá lo vamos a ver más claro. ¿Qué dice aquí? La respuesta de Gabriel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, la de Daniel 8, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, porque no entendía, dice acá, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Porque si él estaba orando con aflicción de su corazón, ¿por qué Gabriel no le viene a decir, sí, tus pecados han sido perdonados? No le dice eso. ¿Qué le dice? Yo he venido para darte entendimiento y sabiduría. ¿Pero sobre qué? Sobre Daniel 8:14, que eso es lo que no entendía. Entonces acá dice que Daniel 9 puede servir como antecedente o ayuda para entender Daniel 8:14. ¿Sí? Síganme la pista acerca de esto. Dice acá el texto, ¿no? Ahora pues, dice Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, está orando Daniel, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Qué santuario? Jerusalén. Pero es interesante que se usa la misma palabra asolado y nuestras desolaciones. Yo pregunto, asolamiento o desolación, ¿dónde aparece antes de Daniel 9? En Daniel 8. La prevaricación asoladora. Este texto ya te está diciendo, perdón, que hay una íntima conexión entre los pecados del pueblo y la desolación que ellos vivían. ¿Se entiende el punto? Daniel reconoce que por causa de nuestra condición, con nuestros pecados, por nuestras transgresiones, ¿qué le pasó al santuario? Fue asolado. ¿Será que el cuerno pequeño quiere hacer lo mismo? Quiere asolar. Pero puede asolar cuando, como reconoce Daniel, cuando el pueblo se aleja del Señor. ¿Se capta la idea, no? Entonces, y acá dice el texto más. Abre tus ojos, le dice el Señor, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y esa palabrita justicia es de la misma raíz que Daniel 8:14, es la misma. Entonces, veamos la forma poética de un texto que es conocidísimo para ustedes, pero está escrito de esta manera, miren. Esta es la oración, la respuesta concreta de Gabriel cuando le dice, mira Daniel, y empieza a dar la respuesta. Sobre tu pueblo le dice, vamos a ponerla toda allí, sobre tu pueblo le dice, y sobre tu santa ciudad, estos son los dos polos, pueblo y la santa ciudad siempre es santa por el santuario, ¿no? Le dice, va a venir el Mesías para terminar la prevaricación, y puse en hebreo allí porque es la misma palabra, adivinen de dónde. De Daniel 8, 2 y 13. Pero es el Mesías que puede terminar con esos pecados, poner fin al pecado, dice,
y expiar la iniquidad. Estas tres palabras, ¿saben dónde también se usan? En el mismo orden, se usan en el Levítico 16. Y eso ya es sorprendente, dice, no, esto no es casualidad. ¿Se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo con ustedes, hermanos? Yo lo único que estoy haciendo es recordarles lo que ustedes ya saben, pero le estoy dando más detalles del texto. Pero ustedes ya saben esto, le estoy ayudando a ordenar este cuadro, nada más. Y después dice que en lugar del pecado, prevaricación y todo eso, el Mesías va a traer en su lugar otra cosa. ¿Qué va a traer? Justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero el primer punto es este. Y ahí se pone más interesante todavía, porque si dice, va a terminar con esto y esto y esto, pero en su lugar va a traer esto, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama justificación por la fe. No más pecado, no más prevaricación. ¿Qué es lo que nos ha traído la ruina? Dice Daniel. Voy a traer justicia. Y es hermoso, ¿no? Es lindo porque el texto es muy claro en sus detalles. Entonces, último punto, ¿qué es la justicia eterna? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la justicia eterna y qué tiene que ver esta justicia eterna en Daniel 9:24 con esta? Veamos un poquito más. Dice acá, la oración misma de Daniel es un ejemplo concreto de lo que la justicia de Dios puede hacer en el corazón humano. Daniel 9 y la forma en que ora Daniel, donde menciona explícitamente los mandamientos de Dios, es el ejemplo de la purificación del santuario en el cielo. Dios purifica el santuario en el cielo y quiere purificarte a ti y a mí del pecado como lo hizo con Daniel y su pueblo. Ahí está la razón por qué van juntos. ¿Por qué están juntos, unidos estos textos? No están ahí por amor al arte. El otro gran ejemplo de transformación por la justicia divina es la historia de Nabucodonosor en Daniel 4. ¿Podemos leer ese texto, Daniel 4:27? Porque uno generalmente no coloca en la purificación del santuario a Nabucodonosor. Pero yo quiero hacerle una pregunta, usted sabe la respuesta. ¿Nabucodonosor se va a salvar o no? ¿Sí o no? La hermana Joel, ¿qué dice? Dice que sí. O sea que fue justificado por la fe. Claro, y acá dice explícitamente, ¿alguien lo tiene? Daniel 4:27, por favor, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahí está. ¿Qué le está diciendo? Le está hablando un rey pagano. Le está diciendo arrepiéntete. Busca a Dios de corazón. Un rey pagano. Y tristemente nosotros sabemos que vino el juicio de Dios sobre él, pero tuvo que pasar por una humillación de 7 años para después volver al Señor. Un rey, que la hermana Juárez, repito, dice, Nabucodonosor va a estar entre los salvos. Tremendo. Entonces, acá son ejemplos. Yo lo que le estoy diciendo, a ver si me capta lo que le estoy mencionando. Yo le estoy dando ejemplos en la persona de Daniel como persona y en la de Nabucodonosor, ejemplos concretos de carne y sangre de cómo Dios y su justicia pueden vencer el mal en el corazón humano. Eso estoy haciendo, pero esos son ejemplos concretos del libro. Y ahí está Nabucodonosor, el pobre que quedó, ¿no es cierto?, desolado, usando la expresión daniélica. Y este es un símbolo de lo que Dios también, si me permiten hacer esa invitación, no hay nadie que pueda llegar tan lejos en la depravación humana que el Señor no pueda alcanzar. Nadie. Si es necesario transformarse en un animal, Dios puede tocar su corazón. Lo hizo con Nabucodonosor y se salvó. Se salvó. Así que, ¿qué es la justicia eterna? Importante, dice aquí, es el Mesías príncipe, el actor principal, valga la redundancia, quien trae la justicia eterna, según Daniel 9. Dice acá, el mismo campo de significado comparten Daniel 9, 7, 8, y 7. Todos estos importantes capítulos giran en torno al concepto hebreo de justicia, la sedaká, ¿no es cierto? ¿Dónde está en Daniel 7 la palabra justicia implicada? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez, el mismo campo de significado, la palabra justicia. En Daniel 8, ¿dónde está?
y será purificado. Ahí es la misma palabra. Y en Daniel 9, ¿dónde está la palabra justicia? Aquel que trae la justicia eterna. Están vinculados los 3 capítulos por el mismo término. Así que, ya para ir concluyendo, solamente el Señor Jesucristo puede traer esta justicia eterna, que vamos ahora a definir qué es. No es algo ambiguo, no es algo difícil de entender. ¿Qué es esto? Justicia eterna. ¿Cómo fue traída la justicia eterna? Según Daniel 9, 24 y 27 al 27, y su grandiosa profecía de las 70 semanas, fue gracias a 2 eventos que se trae esta justicia eterna. La encarnación de Cristo y la crucifixión. En ambos eventos, la justicia eterna, que la hermana White define como la ley divina, es cumplida y magnificada. Cristo trae la justicia, primero para vivir como tú y yo, como un ser humano encarnado, y para demostrar que sí se puede vivir según los mandamientos del Señor. ¿Se entiende? Él hace eso y abrió el camino para ser ejemplo de nosotros. Y entonces esta, dice, quizás es también una importante razón de por qué a Cristo se le llama tanto Hijo del Hombre y Príncipe del Pacto. Hijo del Hombre, Jesús como el Mesías encarnado, y Príncipe del Pacto en Daniel 11 como el vindicador de la ley. Son los títulos que recibe nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo viene a poner fin al reino de Satanás y el pecado en la vida de los hombres para hoy traer su preciosa justicia, los principios de su ley, que son amor, justicia y misericordia. Así que ahí creo que tengo eso y la conclusión. Miren lo que dice esta cita, preciosa. Cristo, dice, consintió en morir en lugar del pecador a fin de que el hombre, mediante una vida de obediencia, pudiese escapar a la penalidad de la ley de Dios. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Su muerte no anuló la ley, no la eliminó, ni disminuyó sus santos requerimientos, ni redujo su sagrada dignidad. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley de su Padre al castigar al transgresor, al consentir en someterse él mismo a la penalidad de la ley, a fin de salvar de su maldición al hombre caído. La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz revela la inmutabilidad de la ley de Dios. Su muerte la magnifica y la honra y evidencia ante el hombre su carácter inmutable. Tremendo, es lo que hizo nuestro Señor. Así que como conclusión provisional, digo provisional porque requiere más estudio todo esto, veamos primero, ahí no quedó la conclusión, parece que no la puse, y quedó pegado. Parece que hay, ¿no hay? Pero ¿qué importa? Ahí sí, ok, me había asustado ya. Número 1, dice acá, conclusión, la purificación del santuario en Daniel 8:14 es su iluminada gracias al importante pasaje de Daniel 9:24, como tratamos de decir. Número 2, la purificación del santuario en Daniel 8:14 puede interpretarse como la purificación de los pecados del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Son estos pecados los que causan que Roma ataque a Dios, su santuario y pueblo, la desolación. Número 3, utilizando el mismo campo de significado, Daniel 8:14 es iluminado por Daniel 9:24, ampliando la purificación del santuario como un acto no solo de perdón, pero también de justificación, imputada e impartida, gracias a la vida y obra de Cristo en la historia. Algo así, ¿no? Así que, hermanas, hermanos, ¿qué quisimos ver con esto? ¿Cómo se titulaba esta temática? Se titulaba la purificación del carácter. Esto requiere, digamos, lo que hicimos, un estudio profundo del pasaje. Pero yo creo que el Señor está, así como Daniel, y esa es mi convicción, el Señor, así como Daniel, está dispuesto, si es necesario, a enviar al mismísimo ángel Gabriel para dar la luz necesaria a todos aquellos que quieran ponerse de parte de la verdad. Lo único que tenemos que hacer tú y yo, querida hermana, hermano, es confiar en el Señor, confiar en la luz que ha dado a su iglesia y sobre todo tratar de ponerla en práctica, de ser fiel a lo que el Señor nos ha dado, y el Señor hará en nosotros lo que muchas veces nosotros no podemos hacer. Así que, hermanas, hermanos, que Dios les bendiga porque me cansé. Gracias por haber participado de este seminario y espero que sea realmente de bendición y motivación para los jóvenes de la iglesia de filial de Conquist. Que Dios les bendiga. Amén.